Muy buenos días. Como siempre, es un verdadero placer estar en su compañía y poder compartir con usted esos temas de tanto interés, esos temas que tanto nos necesitamos, el apoyo. Y hoy más que nunca hemos desarrollado un tema que estamos seguros que va a servir de mucho consuelo para muchos. Y es que sabemos lo difícil que es poder superar la pérdida de un ser querido. Pero sobre todo en este momento tan difícil que como humanidad estamos viviendo, y es cuando tenemos el agravante de tener que superar esta pérdida en tiempos de pandemia. Sabemos que muchas personas hemos tenido que decir adiós a algún ser querido y no hemos podido acompañarlo, no hemos podido darle ese último abrazo. Y esto sin duda endurece más ese momento tan difícil. Para poder hablar de este tema, tenemos una compañía especial y es la compañía de la psicóloga chilena Cecilia Kirby. Además, una amiga muy querida de nuestro programa y está hoy con nosotros para discutir y abordar este tema. Cecilia, como siempre, un gusto tenerla en nuestro programa. Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias, Giselle, y a ti, darme la oportunidad de acompañar a todas las familias en Honduras, a todas las personas, ¿no es cierto? Y hablar de estos temas que tienen que ver con la vida. Y la pandemia ha sido muy difícil y la muerte en pandemia realmente doblemente difícil. Así que aprovechemos nuestro tiempo para todos los televidentes que nos están acompañando. Así es, Cecilia. Hemos tenido que tristemente experimentar este momento de dolor bastante difícil de superar. Y aquí quiero saber, desde la óptica de la psicología, cómo poder superar la pérdida de un ser querido, pero sobre todo cuando tiene este agravante de tanto dolor, Cecilia. Fíjate que voy a traer a la memoria un caso concreto de una persona que atendí de Choluteca, que perdió a su padre en el curso de una semana, como le ha pasado a muchas familias en Honduras, que la enfermedad cursó catastróficamente en 3 días, 5 días, una semana. Y conversando con esta persona, yo podía identificar fácilmente que hay factores que fortalecen a la persona y factores que lo debilitan. En este caso, de un hombre joven, los factores que favorecen, primero que nada, que tú tengas, por ejemplo, la espiritualidad. Ser un creyente, sentir que Dios está contigo, con tu familia, con el ser amado, ¿no es cierto? Saber de que la vida espiritual trasciende lo terrenal, lo concreto, definitivamente ese es un pilar. Afirmarte en tu iglesia, en tus creencias, saber de que tienes una comunidad. Además, la iglesia era muy importante, saber de que esas personas, aunque no podían llegar y abrazarlo, se hacían presentes cuando pasó el carro fúnebre de su papá, de repente sacar globos blancos, acompañar, sentir el acompañamiento. Ahí vamos al segundo pilar, porque la espiritualidad vivida hacia el interior es fortaleza, pero la comunidad de tu iglesia donde participas, más allá de si es católica, evangélica, la que sea, ese sentido de que no estás solo, de que las personas están ahí. Ahora hay una distancia física, pero el rostro, la presencia, definitivamente era importante. De hecho, yo como psicóloga, a través de la computadora, los compañeros de trabajo, a través del chat, entonces que la persona no esté sola, la persona no necesita que le digan palabras de consuelo. Antes se podía abrazar, poner la mano en el hombro, ahora no, pero sí es muy valiosa el yo estoy aquí, escríbeme, o yo te mando un mensajito, ¿no es cierto? Un mensaje, nos llamamos, e incluso en el cementerio, a pesar de que estaba limitado el número de personas, pues había presencia de los familiares más cercanos. El tercer pilar, Giselle, es que tu vida tenga un sentido. Este hombre joven tenía hijos, tenía esposa, tenía una madre que estaba quedando viuda. Entonces, ese sentido de que la vida me está reclamando otros roles importantísimos para seres que amo tanto como el que he perdido, es muy importante, ¿sí? Sentir que tu vida tiene un valor, un para qué. De hecho, hay una terapia, la logoterapia, que es terapia del sentido, ¿no es cierto? Que cualquier persona que sienta que está de sobra en la vida, que no tiene a nadie a quien responder, le puede ser más difícil retomar el proyecto de vida después de una catástrofe como el duelo.
aquí podríamos resumir, Cecilia, podríamos resumir que es importante, bueno, si la espiritualidad viene acompañada con este dolor, sin duda es más fácil de sobrellevar, pero el acompañamiento es clave y sobre todo el tener un sentido para vivir. Y esto me lleva a pensar en algo. Es fácil decir que podemos encontrar sentido cuando mentalmente estamos saludables, pero sin duda esto se dificulta si anterior a la pérdida de un ser querido, nosotros estamos afectados en nuestra psicología, si tenemos alguna patología como depresión, como ansiedad. Entonces, ¿cómo acá surge una pregunta? ¿Cómo saber si realmente nuestro duelo está dentro de lo normalmente llevado o si definitivamente tenemos que advertir algunas señales que nos indican que esta afectación no puede superarse solo, sino necesita el acompañamiento de un experto? ¿Cómo Bueno, saber? cuando tú tienes un duelo, Giselle, te vas a sentir mal, te vas a querer aislar. El sueño al principio va a estar perturbado, pesadilla, insomnio, despertar brusco, no vas a querer comer, realmente no te vas a tener ganas de nada. Es decir, de hecho los psicólogos decimos que tenemos un margen de 6 meses donde la persona tiene como entre comillas, entre paréntesis, que su vida quede alterada y que no sería lógico de que la familia se precipitara o presionara para que consultara a un especialista en salud mental en esos 6 meses, para darle ese espacio, ¿no es cierto?, de dolor. La persona tiene derecho a llorar. A veces la gente no te deja llorar porque se asustan. Entonces, que pasa encerrada, que llora mucho, que come poco. Claro que le tiene que pasar eso porque te arrebataron a alguien que tú no pensabas, sobre todo. Nadie está preparado, ni que aunque tu padre tenga 60, 70 años, 80, y siempre la gente va a sentir dolor. Entonces, por eso no hay que evitar el dolor y permitir el duelo. Salvo que haya insinuaciones, tú veas que hay un riesgo de muerte, por ejemplo, el tema del suicidio, que puede haber un suicidio impulsivo, ¿no es cierto?, una desesperación. Entonces hay que estar presente, acompañar, pero no hablarle, no atosigarle, darse su espacio, pero observar a la persona, llevarle, porque como no tiene ánimo de ir a prepararse su tecito, su café, tú le llevas su café, tú le llevas su semita, etcétera, le vas viendo que por lo menos se alimente lo necesario. Después de los 6 meses, obviamente ya tienen que ir retrocediendo los síntomas. Ya duermes de corrido, ya respetas las horas de comida, ya tienes la energía suficiente para ir a trabajar, para hacerte cargo de tu casa, de los demás, de ti mismo. Y de hecho la vida ahora es tan tremenda, Giselle, que no, ni siquiera a veces te vas a tener 6 meses. Los trabajos a lo mejor te van a dar una semana y a la semana te va a llamar tu jefe y te va a decir, venga a firmar, venga a hacer los trámites, y la gente le va a tocar. Pero no pidas que la gente llegue con la cara llena de energía y de sonrisa. Ojalá que haya prudencia en ese sentido de ver que la persona puede estar más desconcentrada, con poca atención, porque el duelo te afecta físicamente, emocionalmente y en las funciones cognitivas. De hecho, por ejemplo, manejar puede ser peligroso porque tú estás como, la gente dice que está como está y no está, es como estar un poco, ¿no es cierto?, un sentimiento de irrealidad, que esto no puede haber pasado. Es decir, hace una semana yo tenía a esta persona en mi vida, era parte de mi vida y ahora no la tengo. Porque eso es lo que pasó en pandemia, que fueron duelos no anticipados. Cuando tú puedes anticipar el duelo, te puedes preparar y en cierta manera atenuar un poco el shock, ¿no es cierto?, del duelo. Pero que de repente se enfermó tu esposa, empezó a toser y tosió más, y era una mujer llena de vida, que iba al gimnasio y trabajaba, y que lo he visto, me han contado, ¿no? Y a los 3 días, no, ya me voy a ir al hospital porque esta tos no cede, y ya quedó, no, ya pasó a grave, y ya pasado mañana, ya despídase de la señora. Es la forma abrupta también, es Cecilia, que acompaña este tipo de situación especial que estamos viviendo. Y queda muy claro, Cecilia, bueno, por temas de tiempo ya tenemos que
que llevar ahora sí que un resumen de lo que ha compartido esta mañana con nosotros. Es importante el acompañamiento sin duda y aquí es cuando nos damos cuenta del verdadero valor de la familia, que a veces se quiere dejar como segunda cosa, pero sin duda que como seres humanos necesitamos siempre del acompañamiento de alguien que esté interesado en nosotros, que nos cuide, que nos soporte, y qué mejor cuando lo encontramos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos cercanos, ¿no? Y algo que me llama poderosamente la atención y considero que se debe subrayar ahora sí y dejarlo como una advertencia clara es que el tiempo aproximado y prudente para esperar una mejoría de una persona que está viviendo este dolor es aproximadamente 6 meses. Después de esto nosotros podemos ya advertir que algo no está bien y necesitamos el apoyo de expertos como ustedes. Cecilia. Existe el duelo retardado y existe el duelo que definitivamente queda instalado en la vida de las personas, que no se concluye. Y hay personas que pueden pasar 20 años, 30, y quedaron muertos en vida, es decir, quedaron con duelo. Y tú ves a la persona apagada, que incluso dejó como un altar en su hogar donde esa pieza no se abrió, no se tocaron esas ropas, no volvió a celebrar, a disfrutar otra cumpleaños, actividades de otros miembros de la familia. Entonces, eso es lo que deberíamos evitar, porque realmente si la pandemia nos regaló algo es que la vida es un milagro y se vive día a día. Entonces, los que quedamos vivos tenemos que honrar la vida. Y bueno, y aquí es donde viene el enfoque hacia el futuro, es decir, lo que conversábamos hace poco, la logoterapia, que es ese buscarle un sentido y un propósito a nuestra vida, porque siempre, sin duda, hay alguien que nos necesita, Cecilia. Creo que nos queda claro el acompañamiento, el apoyo social, la búsqueda de sentido en nuestra vida, aún en medio de ese dolor, buscar algo que nos motive, que nos lleve a seguir adelante, ¿cierto? Saber vivir para bien morir. Me encanta eso, Cecilia, me encanta. Y bueno, tendremos oportunidad, si la vida nos permite, de seguir abordando esta temática, sobre todo porque me queda la inquietud de saber cómo recuperarnos cuando hay lutos muy prolongados, que creo que eso da una temática diferente, ¿no? Cómo superar. Y pienso también en otros temas como el nido vacío, como otros temas que tampoco se pueden superar. Exacto, hay duelos que no necesariamente pasan por la muerte de la persona, sino otras pérdidas. Son otro tipo de pérdidas. Claro. Cecilia, siempre un verdadero gusto tenerla en nuestro programa y además aprendiendo tantísimo de su experiencia, de su conocimiento. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ustedes por invitarme, siempre nos seguimos reuniendo. Adiós. Adiós a toda la familia en Honduras. Gracias. Muchísimas gracias. Y a usted que nos mira del otro lado de la pantalla, muchísimas gracias por acompañarnos. Que estén bien.